Una noche me llamó doña Patti y me platicó que su marido había heredado una propiedad ubicada en una antigua colonia de la Ciudad de México, y dijo que en vano trataban de remodelarla porque a los albañiles contratados los espantaban y no duraban trabajando ni 2 días seguidos. Doña Patti y su marido, incrédulos, decidieron pasar una noche en el inmueble, pero esta fue la más terrible experiencia de sus vidas. Desde que entraron a la casa tuvieron la extraña sensación de que eran observados y sintieron miedo, acompañado de un frío especial, pero ellos, al fin escépticos, no dieron mayor importancia a estos hechos. Las horas pasaban y sus ojos permanecían abiertos. Después de dar varias vueltas en la cama sin conciliar el sueño, justo a las 2:30 de la mañana, el frío se agudizó, y en ese momento, una horrible sombra de 2 metros se manifestó frente a ellos, a la vez que escuchaban un desgarrador alarido. Era un ser diabólico que se abalanzó sobre el marido de doña Patti y lo inmovilizó de inmediato. La señora saltó de la cama aterrorizada pidiendo auxilio, y tenebrosamente los muebles y objetos del cuarto empezaron a vibrar como si tuvieran vida. Con un esfuerzo desesperado, el señor logró liberarse del extraño ente, y la pareja salió despavorida a la calle. Él en calzoncillos y ella en su delgada bata, de modo que dejaron su ropa, otras pertenencias y sobre todo las llaves del auto estacionado en la calle. Más tarde, sin comprender lo que había pasado y aún sin recuperarse del susto, en forma desesperada pidieron ayuda a una patrulla de policía que pasó por el lugar. Los policías no creyeron lo que el matrimonio contaba, y por la forma en que los encontraron pensaron que la pareja estaba alcoholizada o drogada, así que llamaron refuerzos. Enseguida llegaron 2 patrullas más, y después de hacer preguntas y más preguntas, propusieron a los propietarios entrar a la casa, ya que estaban seguros de que se trataba de delincuentes que habían espantado al matrimonio para ahuyentarlo y robarle. Más tarde, 6 policías entraron tras forzar la puerta, y el matrimonio quedó a resguardo en una patrulla. Transcurrieron 4 o 5 minutos y se escucharon 3 balazos dentro de la casa. En medio de gritos y desconcierto, los gendarmes salieron corriendo alarmados, pálidos y con caras de angustia. Hasta parecía que habían visto al mismísimo diablo. Uno de ellos se resbaló en la puerta, se golpeó la cabeza y sufrió una herida, a lo que no dio importancia. Se levantó y rápidamente entró a su patrulla. Solo Dios y los policías saben qué vieron dentro de la casa. El jefe se dirigió al matrimonio. ¿Quién sabe qué tiene esta casa?, dijo. Si gustan nos llevamos a un hotel o a otro lugar, pero no volveremos a entrar. Como el matrimonio no tenía otro lugar propio a donde ir en esta ciudad, pues residían en Aguascalientes, llegaron al departamento de la hermana de doña Patti y agitados le narraron lo sucedido, cosa que la hermana no creyó. El marido de doña Patti juró que no volvería a entrar a esa casa y se limitó a enviar por sus pertenencias y las de su esposa al otro día. Después, la señora se comunicó conmigo para que le ayudara a encontrar una explicación lógica de lo ocurrido. Días más tarde la cité en mi oficina y me platicó la sorprendente historia de la misteriosa casona de la colonia Roma. Era una antigua casa de 120 años de edad, que en los años 70 del siglo XX era habitada por Fidel y sus abuelos, pues los padres del muchacho habían fallecido años atrás. Fidel era un joven rebelde que cursaba el 2º año de vocacional, y por entonces se había convertido en un vago y se iniciaba como consumidor de drogas. Los abuelos habían perdido casi toda autoridad sobre él, así que Fidel hacía lo que quería, pero las circunstancias empeoraron en la medida en que los abuelos iban enfermando a causa de la vejez y de que el joven empezó a practicar ritos diabólicos con unos muchachos que conoció en su escuela y que pertenecían a una secta. Fidel y sus amigos, primero todos los viernes y al final todas las noches, realizaban ritos en el sótano de la vieja casona, celebraciones que mezclaban con el consumo de drogas y alcohol.
así como orgías acompañadas de gran escándalo, sin importarles las molestias que causaban a los dos ancianos, quienes se encerraban en su recámara temerosos de que el nieto o alguno de sus amigos les hiciera daño. Pero lo peor estaba a punto de ocurrir. Cuentan los vecinos que en esos tiempos, durante 3 o 4 días no supieron de los viejos ni de Fidel. Era extraño, pues el abuelo salía todas las mañanas a barrer su banqueta. Si bien a la abuela se le veía poco porque padecía de una lesión en la columna que no la dejaba caminar. Los ancianos contaban con la estimación de sus vecinos, los cuales se desconcertaron al no saber nada de ellos. Al cabo de una semana, de la casa empezó a emanar un pestilente olor a podrido, insoportable para quien pasaba por el lugar. Algunos vecinos, alarmados y preocupados por los ancianos y su nieto, se dirigieron a las autoridades y lograron que los agentes policíacos entraran a la casa forzando las cerraduras. Al abrir la puerta, el olor a muerte se acrecentó, lo que obligó a los agentes y vecinos a protegerse la nariz con pañuelos para resistir la repugnante pestilencia. Alicia, la dueña de la tienda de enfrente, comenzó a llamar a los ancianos y al nieto por sus nombres, a gritos, y no obtuvo respuesta. Llenos de incertidumbre, los agentes, Alicia y algunos vecinos subieron al primer nivel, donde se encontraban los dormitorios, y descubrieron que la recámara de los abuelos estaba abierta. Grande fue la sorpresa al hallar una escena terrible, macabra. Los cuerpos sin vida de los ancianos yacían sobre una vieja cama matrimonial, desnudos, y en medio de un manchón de sangre seca. Por si fuera poco, cada uno tenía clavada una estaca de madera a la altura del corazón, y ambos se encontraban en evidente estado de descomposición, hinchados, amoratados, con los ojos abiertos, y una expresión de terror que estremeció a los presentes. Alicia no pudo soportarlo. Exclamó: «¡Dios mío!». Cayó desmayada y tuvieron que sacarla del lugar. Pero no terminó aquí el episodio. Policías y vecinos continuaron el recorrido por la casona, y al llegar al baño, al final de un pasillo, nuevamente el terror hizo presa de ellos, cuando encontraron a Fidel desnudo, colgado de una lámpara con una cadena metálica, y en el piso un recado que decía: «Señor, perdóname, pero no podía dejar a mis abuelos con este sufrimiento», y mostraba unos extraños símbolos. La noticia de tan horripilantes y misteriosas muertes corrió como pólvora por toda la colonia, y más tarde por todo el país. Fue una de las notas importantes de los periódicos y noticieros de aquellos años. La vieja casona de Fidel fue clausurada por las autoridades y abandonada más de una década, hasta que a mediados de los años 80, doña Patti y su marido ganaron un juicio intestamentario y fueron designados por el juez herederos de la propiedad. Pero al paso del tiempo, se convencieron de que se trataba de una casa maldita. El amplio patio se adornaba al centro con aquel viejo, pero frondoso palo blanco donde los pájaros se posaban para llenar el ambiente con su canto. Durante el verano, era el lugar ideal para la silla del abuelo, que ocupaba media mañana en leer el periódico, o para el baño, y el tallador de la señora de la casa, afanada siempre en llenar el tendedero de ropa recién lavada, secándose al sol brillante de Anáhuac. Por las noches todo era diferente. Ningún pájaro dormía en el árbol, y jamás un nido se vio entre sus ramas. Aquel palo blanco era visto con desconfianza por los vecinos que contaban de cosas raras que sucedían en torno a él. Doña Martina y su esposo José llegaron con el abuelo y los niños a ocupar aquella casa después de dejar el rancho. Nada sabían de aquellas historias y nada creían por jamás haber observado algo. Ahora los niños estaban en la escuela y podían seguir atendiendo la parcela, que estaba a media hora del pueblo. Todo estaba a la medida y lo demás era lo de menos. A los 4 meses de vivir ahí, un anochecer,
La señora salió al momento en que la luz agónica de la tarde se confundía ya con la naciente oscuridad. Era el momento en que las luces del caserío se empezaban a prender, pero salió a la penumbra a recoger la ropa que ya seca colgaba de los alambres. Una desconocida estaba en el patio. Doña Martina la observó primero con extrañeza, con desconfianza después, mas no acertó a decir palabra alguna y solo la miró. Era toda de blanco, desde el vestido hasta el cabello. Habría concluido que era una anciana, pero también sus carnes eran blancas, y al buscar su mirada no halló su rostro. El miedo se convirtió en verdadero espanto al verla avanzar hacia el árbol, sin mover los pies y sin tocar el suelo. La observó dar unas vueltas en torno al palo blanco y se elevó hacia la copa desapareciendo en su fronda. Tras el indescriptible susto, la pobre mujer recibió la visita de las vecinas, quienes le propusieron una jornada de oración. Tal vez con el Santo Rosario se podría desterrar aquella mala presencia. Sahumerios de copal y azúcar, piedra alumbre, místicas barridas y oraciones espirituales. De todo se echó mano para evitar que el mal se alojara en aquella casa. A las 3 noches, aquella espantosa mujer volvió a deslizarse silenciosa y siniestra por el patio con rumbo al árbol. Unos cuantos días transcurrieron y una noche, don José salió para cerrar el cancel de enfrente. El día había terminado y el cierre de puertas era la rutina de fin de jornada. Repentinamente, un agudo escalofrío le erizó toda la piel y al levantar la vista, sintió que los cabellos se le levantaban de terror. Sobre su cabeza, pasó en lento vuelo la fantasmal mujer hacia el palo blanco. Se desplazó vaporosa e indiferente, y tomó posesión de una rama para sentarse a presidir solemne los minutos de espanto y silencio que le rodeaban. Luego, como el humo a un golpe de aire, se diluyeron sus formas entre el ramaje y la nada. Después de tantas noches de oración y miedo, don José decidió derribar el árbol para ver si así se erradicaba definitivamente aquella indeseable visita. Así que una mañana se armó de hacha y serrucho para en unas cuantas horas reducir el palo blanco a un montón de leña. Sobre la tierra no quedaron ni restos del tronco. Aquel espectro se tendría que mudar a otra parte. La noche cubrió de sombras el patio ahora desierto, y la familia permaneció atenta, esperanzada en por fin recobrar la paz que por tantos días huyó de casa, junto con el sueño y la tranquilidad. Hasta las 11 esperaron y solo creyeron escuchar leves sonidos flotando en el silencio, como indescriptibles resonancias que tal vez eran ecos lejanos en el oído predispuesto por el miedo. Así pues, se acomodaron en sus camas y durmieron en paz después de tantos días de zozobra. Algunas noches después, aquellos sonidos leves transmutaron a suaves quejidos, que poco a poco se fueron convirtiendo en lejanos y apagados sollozos. El patio se fue llenando de dolientes e ininteligibles quejas que entre interminentes llantos parecían preguntar en busca de un ser querido. El miedo volvió a llenar de intranquilidad aquel hogar, al que ya no parecía valerle plegaria alguna. De ahí en adelante, todas las noches fue lo mismo. La fantasmagórica mujer ya no se hacía ver, pero su llanto se desplazaba en tránsito constante del cúmulo de leña al sitio donde el árbol se ubicaba, del centro del patio hacia cada cuarto y rincón de la casa.
La mujer parecía cuestionar al viento por su lugar en el mundo, por su morada que humanos incomprensivos le habían arrebatado, por su hogar ahora irremediablemente perdido. La familia no soportó más los lánguidos reclamos y, levantando niños y enseres, huyeron a su antigua casa de rancho. Quizá ya por fin podrían descansar del asedio de aquella arcana mujer. Han pasado muchos años. Un nuevo palo blanco nació de la vieja cepa. Tierno y esbelto se mece al viento en medio de aquel patio que se volvió a llenar de niños y pájaros en movimiento. Los nuevos inquilinos repararon techo, puertas y ventanas, sin hacer mucho caso de las historias que la gente contaba. Pero algunas veces los vecinos dijeron ver por la noche a una mujer sentada al pie del joven árbol. Se acomodaba junto al tronco y parecía que en su indefinido rostro se dibujara un gesto de satisfacción por haber recuperado su espacio místico, que la incomprensión humana alguna vez la había arrebatado. Pero cuentan que desde que el arbolillo era apenas un brote en la tierra, dejó de escucharse por el viento aquel llorar entre sombras, que llenó de miedo a los vecinos del lugar.